Es un gusto saber que amamos la presencia de nuestro Dios. Es un gusto saber que amamos su palabra. ¿Cuántos nos gozamos con estas alabanzas? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos sentimos esa libertad? Amén. ¿Cuántos sentimos que Él está aquí? Que Él tiene respuesta de todo. Él es sublime. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea su nombre. Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Quiero agradecer a la familia pastoral, quiero agradecer a nuestro pastor Rafael. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, hermanos, que el día de hoy se dio cita para escuchar esta palabra que el Señor tiene para nuestras almas, para nuestro corazón. Quiero agradecer porque el Señor nos ha puesto aquí, porque no hay mejor lugar, no hay mejor lugar para alabarle que en su casa. ¿Amén? ¿Cuántos lo sabemos? Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Y vamos a pedirle a nuestro Dios en esta noche que nos dé revelación de su palabra. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a situarnos en la cita de Juan 8, 31 y 32. Y cuando estemos listos, gritamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, amén. Amén. Gloria a Dios. Bendita su palabra de mi Dios. Y dice su palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hagamos una palabra de oración en esta noche y que sea nuestro Dios llenando este lugar con su presencia, con su palabra y con gozo. Amén. Cierra sus ojos, hermano. Amado Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, porque sabemos que a través de ti, de tu palabra, Señor Dios, vivificamos nuestra alma, nuestro corazón y edificamos nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, de estar aquí delante de ti, de estar en tu presencia, Señor, porque no hay un mejor lugar, Señor, que estar aquí en tu casa. Gracias te damos, Señor, te ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que esta noche, Señor, sea tu Santo Espíritu quien hable, Señor. Que esta noche, bendito Dios, tu presencia, Señor, se derrame con poder y con autoridad, Señor. Y que todo corazón, Señor Dios, salga edificado, restaurado, Señor. Que todo corazón, que toda alma que ha venido buscando tu palabra, Señor, que ha buscado, Señor, de ti en esta noche, Señor, salga con una recompensa mayor, Señor. Que salga, bendito Dios, restaurado, que salga sanado, bendito Dios, que tu palabra, con el poder que tiene, bendito Dios, sea quien nos sostenga cada día, y que en esta noche tu semilla sea sembrada en nuestra alma y en nuestro corazón. Por favor, bendito Dios, ayúdala, Señor, no solamente a ser oidores, Padre, sino hacedores de la misma palabra, y permítenos, amado Dios, que podamos hablar de ti con libertad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pidamos las virtudes que necesita nuestra alma. Amén. Con todas nuestras fuerzas. Amén. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Tome su asiento, mi hermano. Este texto que acabamos de leer, hermanos, para ponernos un poco en contexto de lo que sucedía en esta palabra, es un diálogo que sostiene nuestro Señor Jesucristo con los judíos que habían creído en Él, que estaban allí en ese templo. Pero no solamente con ellos, también existían los fariseos y algunos otros judíos que no habían creído en Él.
Estos versos, pues, como su palabra lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos versos nos invitan a reflexionar, a escuchar de manera atenta las palabras que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces, hermanos, leemos, pero no tenemos esa comprensión. Muchas veces leemos o sí creemos tener esa comprensión, pero en realidad, si nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesús con alma y corazón, con un corazón dispuesto, podemos tener esa libertad que el Señor nos da. Por eso nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad, hermano? ¿A qué le suena que le digan, ¿quieres saber la verdad? La verdad de esto, la verdad de lo que sucede, la verdad de lo que hablamos, la verdad de lo que hacemos, la verdad de cómo nos comportamos, la verdad de cómo hablamos. Hay muchas verdades, ¿verdad, hermano? Y todos nos interesa saber la verdad, porque de esa manera nos conducimos mejor. ¿Amén? De esa manera podemos saber bien y factiblemente en qué podemos corregir, en qué podemos mejorar. Pero debemos saber la verdad. Debemos saber esa verdad que todos buscamos. El Señor nos dice, si permanecieres en mi palabra, vas a tener revelación. ¿Sí? Vas a tener ese conocimiento. ¿Sí? Vas a tener libertad. Pero entonces, nuestro Señor es un Dios de orden. Dice primeramente en esas palabras, si permanecieres en mi palabra. Amén. Si permanecieres en esta palabra y fuéramos diligentes, si permanecieres en esta palabra y como está escrito la consultáramos de día y de noche, y la consultáramos en alguna decisión, y la consultáramos cuando nos vamos a acostar, cuando nos levantamos, si la consultáramos cuando necesitamos una palabra de aliento, cuando necesitamos de una verdad, entonces si la consultamos y permanecemos en esa palabra, nos va a llegar ese conocimiento, pero el conocimiento nos va a traer revelación. Amén. Mi palabra, dice el Señor, las sagradas escrituras, las cuales nos llenan el alma, nos llenan nuestra mente, nos llenan nuestro corazón. ¿Nos las llenan de qué? De virtudes como las que acabamos de pedir, ¿verdad? Yo quiero ser lleno, Señor, de tu sabiduría, de tu inteligencia y de tu conocimiento. Eso es lo que quiero, Señor. Llena mi vida, llena mi alma. Y una vez que nosotros adquirimos en ese orden ese conocimiento y esa revelación, dice su palabra, entonces seremos libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo hemos consultado y lo hemos visto, porque somos nosotros esa revelación que el Señor ha dado de su palabra. Somos testigos de que hemos visto su bondad. ¿Cuántos vieron su bondad en la mañana? ¿Y cuántos vieron su bondad a la hora de la comida? ¿Y cuántos vimos esa bondad al traernos aquí? ¿Habilitó caminos? Sí. ¿Habilitó todas las vías? Sí. ¿Habilitó que estuviéramos aquí cómodamente, aunque quizás esté lloviendo? Sí lo habilitó, el Señor lo habilita. Somos testigos de esas virtudes, de ese conocimiento. Somos testigos de todo lo que el Señor nos da a través de su palabra. Amén. Dice la siguiente diapositiva. En Juan 8:36 dice, entonces, si el Hijo los libera, dice una traducción, ustedes serán realmente libres. Muchos nos preguntamos, ¿libres
de qué cosas, ¿verdad? Pero nuestro Dios en su omnipotencia nos hace libres de tomar una buena decisión al leer su palabra, amén, libres de escoger lo conveniente al leer y meditar su palabra, nos hace libres de elegir conscientemente, hermano. Porque muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos elegido inconscientemente, pensando, imaginando, creyendo que eso está bien? Pero no muchas veces las cosas salen bien. Muchas veces las cosas salieron contraproducentes, o muchas veces las cosas no marcharon como nosotros pensábamos en algún negocio, en alguna decisión. Es por eso que nuestro Señor dice: mantente en mi palabra, mantente en mi verdad, y vas a aprender a tener esa libertad de decisión, esa libertad para escoger y esa libertad de hacerlo conscientemente, porque entonces vas a tener ese conocimiento que yo te doy. Amén. Conocer a nuestro Señor Jesús en su palabra es obtener la libertad de tener una relación directa con Él. Debemos de amar su palabra, debemos de buscar de Él, debemos de buscar de su palabra, debemos de tener una conexión directa con Él a través de su enseñanza, a través de su presencia, en una oración, en una petición, en un ruego, porque Él escucha, hermanos. Y vamos a sentir esa transformación, esa libertad que necesita nuestra alma. ¿Cómo se va logrando? Dedicando tiempo al estudio de la palabra, meditando en la palabra como está escrito. Meditándolo de esa manera vamos a ir absorbiendo esa sabiduría que el Señor nos entrega en su palabra y en su verdad. Porque entonces vamos a escuchar, vamos a hablar, pero también vamos a entender, porque no es lo mismo oír que escuchar, hermanos. La diferencia entre oír y escuchar, muchas veces oímos, ¿verdad? Oímos por ahí algo, oímos y entonces creemos, ¿sí? Y estamos actuando por nosotros mismos. Pero cuando tú escuchas, cuando nosotros escuchamos, hermanos, ya estamos teniendo un conocimiento, un razonamiento de lo que puede estar sucediendo. Entonces son dos cosas muy diferentes, hermano. Si nosotros buscamos al Señor para tener ese conocimiento, esa revelación y esa enseñanza, el Señor nos revelará de tal manera que nos entregará ese conocimiento para poder discernir lo que está sucediendo. Entonces ya vamos a estar entendiendo qué es lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor nos está hablando como en esta noche. Amén. Dice en la siguiente diapositiva, Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad, dice una versión. Otra versión dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Otra versión nos dice, el principio de tu palabra es la misma verdad. Todas las traducciones, hay mucho más, pero todas quise traer esas tres, porque todas las traducciones nos llevan a un solo objetivo: la suma, la esencia y el principio. ¿Sí? Si nosotros relacionamos las palabras que leemos conscientemente de la palabra de nuestro Dios, si nosotros tomamos esa esencia de lo que estamos leyendo y comprendemos lo que estamos leyendo y haciendo, si nosotros lo tomamos como principio verdadero de lo que estamos leyendo, entonces estamos adquiriendo ese conocimiento de verdad, de esa verdad que solo nos puede vivificar y edificar. Amén, hermanos. Hay una lectura en Mateo 26:1, no la puse por ahí, pero dice, el espíritu está dispuesto,
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto. Quiere decir que entonces siempre el espíritu está pendiente de que podamos leer algo que nos edifica de la palabra de Dios. Todo nos edifica de la palabra de Dios. El espíritu siempre va a estar dispuesto. El espíritu va a estar ahí esperando, ¿verdad? Como un corredor cuando ya está ahí en la meta, bueno, en la salida, perdón, y quiere llegar a la meta y está esperando a que le digan, ya, adelante, vámonos, sigue. El espíritu siempre está dispuesto, hermanos. ¿Cuántos han sentido esa sensación de que cuando uno lee un salmo, cuando uno lee una palabra y siente ese gozo, esa alegría que refresca nuestra alma y dice, Señor, gracias te doy por esta palabra que el día de hoy me pusiste, porque esto es lo que estaba buscando, Señor? Amén. Muchos de nosotros nos ha sucedido, hermanos. A veces pasamos por momentos no muy gratos, no muy agradables, pero el Señor siempre tiene respuesta. Y si lo buscamos con ese corazón, Él siempre nos va a enseñar, y nos va a enseñar la verdad. No nos va a enseñar otra cosa, nos va a enseñar la verdad. El Espíritu se refiere a cumplir espiritualmente la voluntad de nuestro Dios. Él está siempre ahí atento para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Pero por el otro lado estamos luchando con nuestra carne, ¿sí? La carne se refiere a la debilidad humana, a aquellas limitaciones físicas o a la tendencia, lo más peligroso, de acceder a la tentación. Y la tentación nos llevará al pecado. Dios cancela. Entonces, tenemos, si podemos decirlo así, dos fuerzas con las cuales estamos viendo, caminando todos los días. Alguna vez me decían, es que un siervo me decía, es que tenemos dos leones que a diario salimos con ellos aquí, ¿verdad? Acabamos caminando con esos dos leones. Pero ¿qué león es el que a veces te hace correr más o menos? ¿O con qué león estás peleándote más? ¿No? ¿Con la carne o con el espíritu? ¿A quién le das más de comer? ¿No? Muchas veces ese león que nosotros estamos alimentando, pues nos puede llegar a comer, hermano. En el caso de la carne, cuando llegamos a esa tentación, porque recordemos que el enemigo es sutil, Dios lo reprenda. No nos va a buscar con su verdadera cara. Nunca nos va a poner una cara como verdaderamente es. Siempre va a buscar la sutileza. Siempre va a buscar eso que a veces inconscientemente pues buscamos o no buscamos o sabe cómo atacar. Por eso siempre hay que estar velando y orando, dice su palabra. Y qué mejor que ayunando, porque solamente así dice la palabra, con ayuno y oración, ese tipo de cosas se van en el nombre de Cristo, ¿va? Entonces son dos cosas, el espíritu y la carne. Vamos a darle de comer al espíritu, vamos a darle palabra, porque Él también anhela de nuestro Dios, de su Creador. Él también anhela saber palabra de verdad de nuestro Creador, de nuestro Dios, de aquel que vive y reina. Amén. De tal manera que Cristo es la verdad que nosotros necesitamos. Debemos de saber y de creer en Él, teniendo en nuestro corazón siempre el caminar con Él, de caminar en luz. Porque si caminamos en sombras, encontramos fallas, encontramos falsedades, encontramos a veces esas grietas o encontramos esas piedras que nos hacen tropezar. Caminemos con Él, tengamos una relación con nuestro Dios. Amén.
Dice su palabra en Juan 14:6, en la siguiente diapositiva, hermanos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más nuestro Dios, nuestro maravilloso Dios, nos hace ver que Él es la verdad. Él es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Él es verdad, Él es luz, Él es fortaleza. Él es lo que necesita nuestra alma. Él es lo que necesita nuestro caminar. Amén. Él es quien nos entrega esa libertad. Él es quien nos hace descansar en paz. Dice su salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir o descansar confiado, ¿verdad? Amén. Y si nosotros creemos en esa verdad, se conceden las cosas, pero debemos creer, debemos anhelar creer en su verdad y no nada más leerlo o repasarlo o escribirlo, ¿verdad? Porque a veces sí, hermanos, muchas veces se nos hace tedioso, lo escribimos, pero no lo repasamos, y pues si no lo repasamos, mucho menos lo analizamos, y si no lo analizamos, pues mucho menos hacemos conciencia de lo que estamos hablando, diciendo, transmitiendo. Decía hace muchos años un comercial, ¿verdad? Bueno, hace muchos años, la persona es lo que come, ¿no? Y se oía feo, pero bueno, en esos tiempos no había tanta reprensión como ahora en tantas cosas, ¿no? Pero sí, verdaderamente, si comemos palabra, ¿qué va a reflejar nuestro rostro? Paz, ¿no? Confianza, amor. ¿Amén? De esas cosas nos llena Dios. Si comemos de su palabra, vamos a estar siempre fortalecidos. Y aunque vengan vientos, y aunque vengan mareas, y aunque nos hablen de cosas, nosotros decimos: yo creo en un Dios todopoderoso, que es el que me liberó, que es el que me sana, que es el que me salva, que es al que yo puedo acudir, no importando la hora. Yo puedo doblar mis rodillas y pedirle y decirle: Señor, tengo esta necesidad, ayúdame por favor. Y Él está ahí, Él te escucha, Él te entiende. Amén. Amén. A la luz de la palabra de nuestro Dios podemos conocer todas aquellas cosas de las cuales nuestro Dios nos hizo libres. Hay muchas cosas de las que el Señor nos ha hecho libres, y que muchas veces, hermanos, la gente que no conoce anda cargando esas cadenas invisibles. Son ataduras, son lazos que extiende el enemigo, Dios lo reprenda. Y no sabemos, y luego decimos, o bueno, dice gente de allá afuera, ¿verdad? Nosotros ya no. ¿Por qué pasará esto? ¿No? Porque yo escuchaba un diálogo de algunos vecinos, decía: híjole, es que yo ya no sé ni cómo hacerle, fíjate que he hecho esto y he hecho lo otro, y ya consulté a no sé quién, y ya le pagué a no sé quién, y ya vinieron inclusive a mi casa, ¿no? Y ya hasta me tomaron ahí un estudio, y pues no, nada más no me encuentran, no saben qué suceda. Pero nosotros que conocemos la bendición espiritual que nuestro Dios nos ha dado a través de su palabra, sabemos de qué estamos hablando. Amén. Dice la diapositiva que está ahí: nuestro Señor Jesucristo nos hace libres por dar unos ejemplos, porque hay muchos, hermanos, y no podríamos terminarlo esta noche, pero por dar unos ejemplos, el Señor nos hace libres de miedos. Eso usted lo puede encontrar en Juan 4:18. En el amor no hay temor, dice, sino que en él perfecto amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
el perfecto amor. Si tú tienes amor, si tenemos amor, no tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué tener miedo. Amén. Pero también nos hace libres de tristezas. En Salmos 34:18 dice: Dios está cerca de los afligidos. No tenemos por qué estar afligidos, hermanos. También nos hace libres de mentiras. En Salmos 119:29 podemos encontrar: Dios aparta de mí el camino de la mentira. Somos libres de mentiras. Amén. Pero también somos libres de condenación y de pecado. En Romanos 8:1 dice que viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne, somos libres de toda condenación, somos libres de todo pecado. Somos libres de que nos estén acusando, de que nos estén poniendo el dedo, de que nos estén señalando. Somos libres, hermano, viviendo conforme al Espíritu, conforme a la verdad. Todas esas son esas cadenas invisibles que mucha gente todavía anda cargando. El hombre o la mujer que vive en la carne todavía trae muchas cargas, hermanos, desafortunadamente. Y por consiguiente, pues nunca se le va a dar el discernimiento ni el conocimiento de las cosas espirituales. Hay que vivir en el Espíritu. Hay que rogarle a nuestro Dios que ese Espíritu venga, nos muestre, nos revele y nos dé el conocimiento que necesitamos para seguir adelante, y nada de esto nos tiene por qué pasar. Amén. Dice en su salmo que el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y ningún mal nos sobrevendrá, ni plaga tocará nuestra morada. Entonces no nos tiene por qué dar miedo algún mal, porque vivimos bajo la cobertura de nuestro Dios. Tampoco ninguna plaga, ninguna enfermedad, porque su dosel, su cobertura, su sangre preciosa nos guarda y nos cuida. Si nosotros buscamos de Él, Él nos va a dar más. Amén. Es un blindaje especial que nos da. Nuestro pastor nos ha dicho muchas veces: ese es un blindaje especial. Y yo me imagino, cada que venimos a un culto, cada que venimos a la instrucción y a la palabra, han escuchado, por ejemplo, de los autos cuando dicen: es que tiene blindaje nivel tal, ¿no? No sé, 8, 9, 10, 11. Pues créame, hermano, que en las cosas espirituales, cada que su alma escucha y entiende ese conocimiento y esa revelación, su blindaje se va haciendo cada vez más fuerte. Su blindaje cada vez está más reforzado. Amén. Porque si al principio a lo mejor nos daba miedo que nos dijeran: híjole, es que si pasa esto y no, pues ya no tengo dinero, y si ¿cómo le voy a hacer? Si al principio nos daba miedo eso, y ahora nos paramos y decimos: en el nombre de Jesús, hay alguien que me sostiene, hay alguien que me está dando de todo, y ese es el Rey de Reyes, y yo creo en Él y voy a esperar en Él. Y yo creo en Él. Déselo fuerte al Señor, mi hermano. Es de Él. Ese Rey es mi torre fuerte. Gloria sea su nombre. Porque si al principio esas cosas a lo mejor nos llegaban a dar miedo, ahora ya no, hermanos. Ahora nuestro nivel de blindaje es otro, ¿verdad? Y cada día vamos creciendo más y cada día nos vamos fortaleciendo más. Entonces yo le invito, hermano, a que podamos estudiar más las Escrituras, a que podamos tener esa conexión directa con la enseñanza que Dios nos da, a que vivamos, a que amemos la palabra, a que amemos sus consejos, a que abracemos su gloria a través de esa verdad y de esa enseñanza. Amén. Hace muchos años yo no hubiese creído estar escuchando una alabanza. Hace muchos años yo no hubiera creído que el Señor me iba a fortalecer, que el Señor me iba a levantar para su gloria y para su honra. Y todo lo que hago hasta el día de hoy es para Él. Y le doy gracias a Dios porque Él extendió mi vida hasta este día y hasta este momento. Y nunca le voy a acabar de agradecer lo que ha hecho. Y le doy gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Le doy gracias a Dios
por el consejo de su palabra que nos trae. Y le doy gracias a Dios por el siervo de esta casa, porque nos siga trayendo más revelación a través de él, o del hermano que esté aquí, o del hermano que esté dispuesto a hablar con libertad de aquel que nos sana y nos restaura. Bendito sea su nombre. Dice en Juan 17:17, nuestro Señor Jesucristo hablaba con el Padre y le decía: santifícalos en verdad, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. ¿Cuántos sabemos que el Señor esta noche nos ha santificado con su verdad? Amén, ¿verdad? Porque estamos leyendo de su palabra y estamos comprendiendo de su verdad, no de mi verdad. No vine a hablar aquí de mí, vine a hablar de mi Salvador y de mi Creador. Es su verdad, amén. Pero también dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Hay discernimiento o no, hermanos? Amén, porque Él dice que nos hará saber las cosas que han de venir. Amén. ¿Hay conocimiento? Sí, porque hablará todo lo que oyere. ¿A quién creen que hablará? A nuestra alma, a nuestro espíritu, hablará a nuestro ser. Sí, solo sí, nosotros estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas y a pedirle al Creador que nos dé más conocimiento, que abra nuestra mente, que nos dé más revelación de su palabra. Amén. Un ejemplo, hermanos, de que viene revelación cuando nosotros leemos la palabra de Dios, de que viene ese discernimiento, es como si nos pusieran, imagínense usted en un campo al aire libre, vamos a traer ese cuadro aquí, un campo al aire libre, donde solo hay dos caminos, uno que se llama A y uno que se llama B. Ajá. Y que usted ya oró antes de escoger un camino, antes de tomar una decisión, dijo: no, espérate, primero déjame orar al Padre para saber qué debo de hacer. Amén. Y entonces el Padre le muestra que en el primer camino hay oscuridad, y entonces ese camino es A, y entonces le muestra que en el camino B hay luz, hay esperanza, hay fortaleza. Una vez que el Espíritu da ese discernimiento, nosotros podemos caminar confiadamente y entonces podemos escoger el camino correcto. Amén. El camino de luz, el camino de esperanza, el camino que nos fortalece. Amén. Pero ¿qué pasa si no oramos? ¿Qué pasa si no pedimos discernimiento de lo que vamos a hacer? Tal vez escogeríamos el camino A, ¿verdad? Y entonces nos podemos encontrar con tropiezos y entonces nos podemos encontrar con alguna cosa desagradable, ¿verdad? Pero no es así, porque aquí todos sabemos que hay que pedir discernimiento de la palabra de Dios, hay que pedir de su verdad y hay que pedir que llene nuestra mente de ese conocimiento, de esa sabiduría. Y entonces el Señor nos revelará de esa manera qué es lo que necesitamos en ese momento. Amén. Dice su palabra en Deuteronomio 30:15. Mira que yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. En esta lectura Dios comunica al pueblo de Israel que está colocando delante de ellos lo bueno y lo malo, el bien y el mal, y la vida y la muerte. Se lo comunicó a tiempo, se lo comunicó porque los ama, porque nos ama. Y en todo momento, si nosotros ponemos esa atención de lo que el Señor habla,
de lo que el Señor nos dice, créame, hermano, que Él habla verdad y verdad que a nosotros nos favorece. Créame, hermano, que si nosotros oramos y buscamos de su palabra y nos tomamos un tiempo para reflexionar lo que estamos leyendo, para reflexionar cómo va nuestra vida, cómo hacemos nuestro trabajo, cómo nos comunicamos con la gente, si nosotros nos tomamos un tiempo para saber en qué podemos mejorar, porque siempre hay por qué mejorar, nuestro Señor Jesucristo nos va a dar esa oportunidad de tener ese conocimiento. Al pueblo de Israel se lo puso por delante esas palabras, pero aún así, Él siempre propuso elegir lo bueno, por ese amor que le tiene a su pueblo, por ese amor que le tiene a sus siervos, por ese amor con que Él nos habla, porque Él nos trata con amor, Él nos trata con delicadeza. Amén. Hombres y mujeres, y muchos están escritos aquí en su palabra y usted puede leer de principio a fin. Hubo muchos hombres y muchas mujeres que fueron bendecidos por la mano de Dios y de esa manera habló con ellos. Quizás al principio las cosas no fueron fáciles, quizás las cosas al principio parecían oscuras, quizás las cosas al principio a lo mejor se veían bien, pero si dejamos de buscar de Él, son como focos en un camino que se van apagando uno por uno, y entonces ya no tenemos la misma visibilidad, y entonces ya no vemos correctamente, y entonces ya no sabemos si seguir caminando porque nos da miedo encontrarnos con una grieta, con un hoyo, con un tropiezo, con una piedra. Entonces, todo esto que fue escrito, hermanos, fue con una intención buena, porque el Señor nos ama, porque el Señor quiere que estemos bien delante de Él. Amén. El Señor quiere que vivamos en el Espíritu y que el Espíritu escuche de su palabra y podamos entonces caminar con Él. Dice las palabras que nuestro Señor pone en Deuteronomio, en Shema Israel, ¿cuántas veces nosotros lo repetimos? Muchas veces, en muchos cultos, quizás en su casa, quizás en alguna oración, pero si ponemos atención en lo que hay en esa palabra, es una palabra de poder y de autoridad. Pero primero debemos de aprender a escuchar, no a oír, a escuchar. Escucha, Israel, porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos. Hay un ejemplo muy claro en las Sagradas Escrituras. Dice que cuando Lot y Abraham se separaron y subieron a lo más alto de un monte, Abraham oró al Señor para saber qué es lo que tenía que hacer. Caso contrario, hizo Lot. Lot siguió por su vista y entonces él creyó que eso estaba bien, que eso estaba excelente, que eso estaba maravilloso, que se veía muy bien, que eran aguas tranquilas, que eran pastos verdes, que ahí su ganado pues iba a estar muy bien, que iban a tener comodidad, ¿sí? ¿Y qué sucedió, hermanos? Todo lo contrario. Pero entonces si nosotros analizamos Shema Israel, escucha, amén. Y el Señor el día de hoy nos dice, escucha, hermano, escucha, hermana. Repita su nombre y dígase, escucha. 1, 2, 3. Marco, escucha. ¿Cómo se siente, hermano? Después de decir esto, escucha. Se siente uno bien, porque entonces viene esa revelación. Escucha, oh Israel.
el Señor o no es. No busques más, no busques en otro lado, no busques en aquel que te va a decir una mentira, no busques en aquel que tiene dinero, no busques en aquel que tiene muchos autos, no busques en aquel que tiene una casa muy grande, no busques en aquel que tiene una empresa, no sé, de lo que se dedique, no busques en aquel que dice que tiene contactos con no sé quién, ¿no? O con seres, ¿no? de otras dimensiones. Porque parece mentira, hermanos, pero cuando uno no conoce la verdad y se encuentra verdaderamente en una desesperación y a uno le llegan a hablar ese tipo de cosas, ¿qué cree? Que sí las cree. Desafortunadamente, sí las cree. ¿Y sabe por qué? Porque no escucha, oye. Y si te dice, no, aquella persona, fíjate que no hace esto y hay que llevarle solo unas veladoras y hay unas cosas, unas cuantas hierbas, y que creen que sí. Entonces uno se le empieza a creer así de, ay, ¿a poco sí será bueno? No, sí, no, hombre. Fíjate que a mi compadre, ¿no? Fíjate que a mi vecino sucedió esto. Y entonces uno empieza a imaginar, pues yo creo que sí, ¿no? Y uno con esa desesperación empieza uno a creer. Pero entonces ya estamos cayendo en un error, está cayendo en un error esa persona porque está creyendo por sí misma y no está confiando en el Dios de la gloria y no está confiando en que te dice la verdad. Y si tú buscas primero aquí y dices, Señor, yo pongo en tus manos este problema y yo sé que en su momento tú harás que las cosas sucedan, porque suceden, hermanos. Amén. Y escuchando, analizando, comprendiendo, obtendremos esa libertad. Entonces no tenemos que buscar en otro lado. Tenemos que seguir pacientes. Porque también hay otra cosa, hermano. Hay casos en los que pensamos que Dios ya nos olvidó, no nos escucha, no, ya no me quiere. ¿Por qué no? Pues es que ya llevo orando 15 minutos y no veo nada, ¿no? Ya leí 2 salmos. ¿Cuál? No sé, leí 2 salmos, ¿no? Y pues no siento nada, no hay nada, ¿no? Queremos las cosas así, ¿no? El ser humano por naturaleza quiere las cosas, como dicen allá afuera, como si fuera magia, ¿va? 1, 2, 3 y ¡piu! Ahí está la respuesta, ¿no? Entonces muchas veces llegamos a creer nuevamente en nosotros mismos y creemos que las cosas así son mágicas, ¿no? Y no, aquí nada es magia, tampoco nada es coincidencia, ni nada es, bueno, porque tenía que suceder, no, todo tiene un porqué. Al Dios de la gloria no se le pasa nada, hermano. Si tú haces una oración buscándolo verdaderamente con un corazón contrito y humillado, y si lo empiezas a buscar desde la puerta de su atrio y lo empiezas a buscar más adentro y si lo empiezas a buscar hasta que llegas al lugar santísimo, créeme, hermano, que antes de que llegues a ese lugar, tus rodillas se van a empezar a doblar. ¿Sabes por qué? Porque entonces verdaderamente estaremos buscando a nuestro Dios. Y no estaremos buscando un mago, no estuvimos buscando cosas mágicas, no. Estamos buscando al Dios de la gloria, al Dios que nos dio la vida. Y si lo exaltamos y Él oye, ¿sabes cuál va a ser la recompensa, hermano? Que ese problema se va a ir. Porque tu corazón ya lo cree. Que esa circunstancia se va a ir. Que aquello que te está atando, que aquello que te está afligiendo, se va a ir en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros en algún culto ponemos atención en el sonido del shofar? Todos lo sabemos. Y si no, se los comparto, hermanos. Hay diferentes sonidos y toques de shofar. Pero uno de esos sonidos especialmente hace vibrar nuestra alma, hace vibrar nuestro ser.
Pero tienes que estar primero conectado con el Dios de la gloria para empezar a sentir y transformar esas cosas, para que empieces a tener una verdadera transformación. En alguna ocasión yo invité a una persona y dice que me platicó su experiencia y dice, ¿cómo se llaman esas trompetas? Y le digo, se llaman shofar. ¿Y de dónde las sacan? ¿Dónde vienen? ¿No? Y le empecé a explicar, mira, aquí viene escrito. Vamos a leer el libro de Levítico, desde aquí viene una explicación, ¿no? ¿Por qué se toca? ¿Cuándo se toca? ¿Y qué se debe de hacer? Dice, pues sí me gustaría saber más porque cuando empezaron a tocar, no sé cómo, pero mis lágrimas me empezaron a salir. No sé cómo, pero mi ser interno empezó a vibrar. No sé cómo, dice, pero yo sentía que ya no me podía mover. Y yo creía, después de tanto sonido y de tanto toquido, escuchar una voz. Le digo, ¿y qué te decía esa voz? No, pues es que ya no pude escuchar porque dejaron de tocar. Y yo, pues si tocaron como media hora. Fíjense cómo es nuestro Dios tan sublime, ¿no? ¿Cómo les habla a esas personas? A esta persona lo habló por parte del shofar, ¿no? A muchos nos habla en la palabra, a muchos nos habla en la oración o en la noche, ¿no? ¿A cuántos nos ha levantado en la madrugada y decimos, sí Señor, ahí voy, espérame tantito, Señor, ¿no? Pero debemos de ser obedientes. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por esa bendición? Sí. Amén. Y que no nos dé miedo, porque muchas veces eso es lo que pasa. Queremos esa bendición tan grande, pero no estamos dispuestos a pagar esa bendición tan grande, ¿no? Pero cuando tú hablas con el Señor y le dices, Señor, hoy estoy aquí delante de ti en tu presencia, revélame por favor de tu verdad, revélame por favor de tu conocimiento, revélame por favor lo que hoy tengas para mí. Y cierra tus ojos, hermano, y verás que eso va a venir. Y es de parte del Señor. Y es de parte de aquel que te ama, que solo está esperando a que tú le digas, necesito de ti, Señor. No te vayas. Quédate a cenar conmigo, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo a lo mejor no sé orar mucho, pero hoy cierro mis ojos y te voy a decir, Señor, este problema que está aquí yo lo dejo en tus manos. ¿Sabes qué, Señor? Yo no sé mucho, pues cantar una alabanza así bonito, pero voy a hacer lo mejor por cantarte una alabanza que venga de mi corazón, un cántico nuevo. Y está escrito, amén. Y el Señor toca corazones, el Señor toca la puerta. Y si tú le abres, está escrito que tú cenarás con Él y Él contigo. Y te entregará esto, hermano. Te entregará su palabra, te entregará su verdad. Intentémoslo. De verdad el Señor está esperando. Y si de esa manera el Señor está esperando, nuestra alma y nuestro espíritu también está esperando. Démosles de comer palabra, démosles de comer ejemplo, démosles de comer virtudes. Alma mía, en esta noche te voy a entregar lo que Dios me ha dado en estas manos, y estas manos dice que me dieron, que el Señor me dio sabiduría y te la doy, que me dio conocimiento y te la doy, que me dio inteligencia y te la doy. Amén. Vamos a hacerlo, hermanos. En algún momento les voy a confesar que yo no soy mucho de tener, vamos a decir, una revelación como a mis hermanos a veces sí se las da. Pero yo recuerdo que en un culto de Santa Cena, en una oración que yo estaba haciendo, yo recuerdo que todos estaban aplaudiendo muy fuerte, que todos estaban, como nuestro pastor nos dice, exáltele, cántele, grítele, deje que su alma se libere. Hasta ahí alcancé a escuchar, hermano. Después mi mente se perdió y fue como trasladarse a un lugar, a un vacío. Era todo blanco, no había imágenes de nada. Y conforme se fue
como que disipando esa blancura, había unas puertas, hermano. Había unas puertas que eran como rejas, entre rejas y puertas, no lo puedo describir porque en ese entonces yo lo vi así muy claro, y entre más sonaban el clamor, entre más sonaban las alabanzas, entre más sonaba que gritaban, Cristo vive y Cristo reina, digno eres de alabanza, maravilloso, poderoso, misericordioso. ¿Qué cree que pasaba, hermano? Esas puertas se iban abriendo así. Se iban abriendo, hermano. Y yo quería saber qué había en esas puertas. Pero de repente me dio miedo y regresé, como dicen, ¿no? Regresé aquí y di gloria a Dios. Dije, Señor, ay, gracias, Padre. Sigo cantándote y alabándote, ¿no? Aquí estoy. Y me dio mucho gusto, pero esa revelación, hermanos, se las comparto porque yo la sentí muy real. Y yo sé que fue real y que si en ese momento el Señor lo que quería es que le alabáramos y le exaltáramos, tal vez nos estaba dando la señal de que así, de esa manera se abren las puertas de los cielos y sus ventanas también. Amén. Y de esa manera se revela la bendición y se derrama su espíritu y se derrama toda la bendición que a veces pedimos. Amén. Sigámoslo haciendo. Yo los invito, hermanos, de verdad, hagamos conciencia, demos un momento para meditar en su palabra, también demos un momento para agradecerle a nuestro Dios, porque un corazón agradecido es un corazón que seguramente va a ser más bendecido. Cuando tú agradeces tienes esa bendición, y aunque tú no la pidas, el Señor te dice, aquí está. Amén. Solo que no la desperdiciemos, hermano, multipliquemos esa bendición. Si el Señor te ha dado ese discernimiento de palabra, coméntalo, ora, platícalo. Si el Señor te ha dado ese discernimiento de liberación, hazlo, practícalo. Si el Señor te ha dado cualquier ministerio, practícalo, hazlo, infórmate, lee, platícalo con nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo me despido con esto, termino con esto, hermanos. Dice su palabra en Juan 18, 37 y 38. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Dudando. Respondió Jesús, nuestro Señor, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Desafortunadamente, como dice la lectura, hermanos, como dice este verso, Pilato solo preguntó a nuestro Señor, ¿qué es la verdad? Pero no dice que se esperó y que lo reconoció, pero no dice, Jesús, tú eres la verdad, dime más, enséñame más. No, no lo hizo. ¿Saben qué hizo? Solo preguntó y se salió. Ignoró la palabra de nuestro Dios, ignoró su presencia, ignoró quién estaba delante de él, porque no tenía conocimiento, porque no tenía discernimiento, porque no tenía esa libertad que nosotros tenemos. No ignoremos la palabra de nuestro Dios. Si alguien te la comparte, dile que te diga más y te explica más. Si tú la compartes, por favor, pídele discernimiento al Espíritu Santo para que a esa persona le llegue ese consejo, le llegue esa ayuda que necesita. Amén. He visto, por ejemplo, también cuando a veces me ha tocado ir a casa de amigos o de hermanos, más de amigos, porque también hay muchos amigos que intento compartirles la palabra de Dios, todavía son inconversos y ignoran esa palabra de nuestro Dios. ¿Saben cómo la ignoran?
Les hablo y sí lo oyen, pero no quieren escucharlo, no quieren tener ese conocimiento. Y dicen, sí, mira, yo aquí tengo mi Biblia, de hecho, y la buscan ahí entre tanto libro que tienen. Aquí está, mira. Y luego, ¿sabías que estás desperdiciando mucha sabiduría y mucho conocimiento? Ay, ¿a poco? Sí, léelo. Aquí está el manual de cómo te debes de comportar. Al pueblo judío se le dio esa oportunidad de recibir en sus manos esa bendición. A nosotros se nos da la oportunidad de tener estas palabras de sabiduría, pero no solamente para ponerlas en el librero, sino para estudiarlas. Amén. También he visto de algunos amigos, de algunas personas o hasta vecinos que entran y yo también creo en Dios. Sí, qué bueno, me da mucho gusto. Sí, mira, aquí tengo y tienen ahí una tablita ahí con su Biblia abierta y ahí en un salmo muchas veces o en alguna palabra y luego, ¿y si la lees? Sí, mira, dice esto y lo otro. ¿Y lo crees? Pues ahí dice. Ignoran la palabra de nuestro Dios. Ignoran esa palabra. No ignoremos la palabra de nuestro Dios. Él ha tenido de misericordia de nosotros hasta hoy día y estoy seguro que la seguirá teniendo. Y si el día de hoy esta palabra, para aquellos que nos escuchan, ha llegado a su corazón, yo los invito que en esta noche puedan entregarle su vida, su alma, puedan entregarle todo lo que tienen al Señor. Porque Él es amo y Señor del universo. Está escrito que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en Él habita. ¿Amén? Pero también está escrito que todo lo que respira, alaba al Señor. Póngase de pie, mi hermano. Lo invito a que se ponga de pie y alabemos al Señor. Y démosle gracias por esta oportunidad que nos da de este conocimiento, de esta libertad, de esta enseñanza, de estas palabras que están plasmadas en su verdad. Sigamos buscando de Él.